Esa es la unidad de flujo de campo magnético. Weber, lo voy a anotar por acá abajo. Bueno, dislexia a full. Que lo vamos a abreviar WB. Esa es la unidad en la que se mide flujo de campo magnético. Hasta acá me dijeron que entendieron, ¿no? Doy un pasito adelante. Esto lo hablamos también, ¿sí? Les contaba el otro día que si un imán, que sería la barrita cilíndrica que se observa en la figura, se mueve de tal manera que a una bobina, que es lo que se ve aquí, como una cinta verde recubriéndola, no sé si se llega a ver, negro y verde aquí. Eso es alambre enrollado, cable enrollado, ¿sí? Formando una bobina. Y acá estamos viendo un imán que podemos observar que si el imán tiene movimiento o si la bobina tiene movimiento, se produce y se observa en el amperímetro que esa bobina empieza a conducir corriente sin estar conectada a ninguna fuente de energía eléctrica. Esto lo hablábamos el otro día, ¿sí? Ese fenómeno se llama inducción electromagnética, ¿sí? Decimos que se induce, ¿sí? Que se provoca una corriente eléctrica debido a ese campo magnético que está atravesando a la bobina y que además es un campo magnético que no es constante, porque si yo estoy moviendo el imán para atrás y hacia adelante, esa bobina es atravesada por líneas de campo magnético que no siempre son la misma cantidad, ¿sí? Si yo dibujara a ese imán, podría, ¿sí? o las líneas de campo de ese imán, podríamos decir que, por ejemplo, si por acá tuviéramos el norte, si acá estuviera el norte y acá estuviera el sur, ¿sí? Tendríamos líneas de campo que en este lugar salen, ¿sí? Dan toda la vuelta, algunas salen casi que en línea recta y dan la vuelta en el infinito, en este sentido. Recordemos que salen del norte y entran al sur, ¿sí? ¿Se entiende la idea, no? Sí, se entiende. Bien. Bueno, no dibujo las del sur, me interesa solo esto. Fíjense que si yo al imán lo llevo hacia atrás y lo llevo hacia adelante, la zona donde está la bobina, que es esta, ¿sí? Esa zona de ahí, donde es atravesado por el imán, ¿sí? En cada momento que yo estoy moviendo el imán, algunas líneas lo atraviesan y otras no. Fíjense que si el imán, yo lo corro lo suficiente para que la punta del imán esté acá, imagínense que el imán está ahí ahora y todo esto que está acá ya no está, ¿sí? Que ya no tengo estas líneas de campo magnética acá, porque la punta del imán no aparece en este lugar. ¿Tá? ¿Se entiende? Corría el imán para atrás y está acá la punta. Si pasa eso, fíjense que hay algunas líneas de campo que saldrían de acá, que es el norte, y hacen esta vueltita sin entrar a la bobina. ¿Se entiende? Pero hay otras que Sí. sí entran. Por ejemplo, estas. O de repente una que haga una curvita menos cerrada, también entraría. Como estas que están acá. Pero hay otras que no. Otras que pegan la vueltita antes de entrar. Entonces lo que yo puedo ver es que si yo muevo ese imán o muevo la bobina, lo que voy a hacer es aumentar o disminuir qué magnitud que acabamos de nombrar. Pues sí. Escalar. Magnitud. Es inestable. La magnitud de los imanes. ¿Cuál es? Decir. ¿Qué magnitud? A ver, repito la pregunta. Viendo que según la posición que yo tenga el imán respecto a la bobina, esa bobina puede ser atravesada por más o por menos líneas de campo magnético. ¿Qué es lo que estoy variando ahí al mover el imán o la bobina?
intensidad? No. Estoy variando el flujo de campo magnético que acabamos de nombrar. ¿Sí? Recuerden que flujo de campo es la cantidad de líneas que atraviesan, de campo, que atraviesan una superficie. Si ustedes vieron recién el dibujo, se puede ver claramente que según la posición del imán, a esa bobina le atraviesan todas las líneas de campo que salen del norte o algunas. ¿Entiendes? Sí. Bien. Incluso si al imán lo alejo lo suficiente, probablemente ninguna línea de campo magnético atraviese esa bobina. ¿Sí? O sea que lo que estoy haciendo es variar el flujo de campo magnético a través de ella. Entonces, lo que podemos decir es que esa corriente inducida, y esto es importante tenerlo en cuenta, lo que voy a decir a continuación, y es que si yo dejo en reposo al imán y a la bobina, deja de circular corriente a través de ella. A ver si se entiende. Solo existe corriente inducida si el imán y la bobina se están moviendo uno respecto al otro. Si no se están moviendo los dos, ¿sí? Si quedan quietos, deja de haber corriente inducida. O sea que esto solo ocurre cuando varía, ¿qué cosa que dijimos recién? Flujo. El flujo. O sea que solo va a haber corriente inducida. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó, flujo, escuché la palabra. Solo va a haber corriente inducida si hay variación de flujo de campo magnético. ¿Se entendió? ¿No me escuchan ahora? Sí, te escuchamos, pero creo que el audio te llega tarde. Puede ser, puede ser. Bueno, El internet del liceo. no sé qué es peor, me parece que es peor el mío. Bueno, vamos a leer lo que dice Ley de Faraday, espero que me estén escuchando. Dice, cualquier cambio en el entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable originará un voltaje que normalmente le llamamos FEM inducida, está por acá entre paréntesis ese término, es muy importante recordarlo, ¿sí? FEM inducida, acá entre paréntesis, ¿sí? FEM inducida en la bobina. No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina, ¿sí? O sea, un voltaje que va a provocar esa corriente inducida que hablábamos nosotros. Cuando dice no importa cómo se produzca el cambio, es que tenemos varias maneras de hacer que se produzca el cambio de flujo. Una manera es mover la bobina. Otra manera es mover el imán. Y otra manera es girar la bobina o el imán, provocando que cambie el ángulo tita que veíamos en la figura de hace un ratito. Si nos fijamos en la figura de hace un ratito, en esta, si yo modifico tita, como tita forma parte de la ecuación de flujo de campo magnético, dependiendo de tita también va a variar el flujo que lo atraviesa a esa bobina. Entonces, teniendo en cuenta esas tres posibilidades, nosotros podemos o mover la bobina, o mover el imán, o provocar que tita cambie para cambiar el flujo de campo magnético. Si nosotros logramos que cualquiera de esas cosas cambie, va a haber una corriente inducida, o lo que es lo mismo, va a haber un voltaje inducido o una FEM inducida que va a provocar esa corriente que circula en la bobina, que es una corriente que se llama también corriente inducida. ¿Me van entendiendo? Sí. Bueno. Acá en las figuras que aparecen por acá, se muestran esas posibilidades. Pero además les muestra la ecuación con la que vamos a poder calcular lo que se llama FEM inducida. Nosotros a la FEM inducida la vamos a escribir con la misma letra que escribíamos FEM. ¿Cómo escribíamos FEM? Esta que es así curvada, ¿no? ¿Se acuerdan? Y al lado le vamos a poner una I chiquita y un punto. Eso quiere decir que esa FEM es inducida. Copien esto, ¿sí? Para calcular la FEM inducida, precisamos conocer dos cosas.
Primero, N es el número de vueltas que tiene esa bobina. ¿Tá? Ya habíamos usado esa letra N para lo mismo. N es el número de vueltas. Después tenemos delta flujo. Delta flujo es bastante fácil de entender que es la variación de flujo de campo magnético. Por lo tanto, lo vamos a calcular restando dos valores de flujo. Flujo inicial y flujo final. ¿Sí? El final menos el inicial. Lo pongo por acá. Acá viene un dibujito lindo. Acuérdense que le ponemos al lado la B de campo magnético. Bueno, eso es una B. Y tenemos que restar flujo de campo magnético final menos el inicial. El inicial, ¿no? Ahí está. Miren que es difícil dibujar porque no tengo mouse. Hago todo con el cursor de la computadora y se complica de verdad. Bueno, así que me faltó la F acá de final. Y la I de inicial. Bien, y dividido delta T, que delta T es variación de tiempo, ya lo conocen de hace tiempo, es un dato que les tendrían que dar como el tiempo total, tiempo transcurrido, o un tiempo inicial y uno final para que los resten y calculen delta T, como lo vienen haciendo desde el tercer año de liceo. ¿Sí? Una ecuación bien sencilla. Esta ecuación, recuerden, vamos a tener el flujo en Weber, como vimos recién, que es la unidad que vamos a usar, el delta T en segundos, y la FEM me va a dar en una unidad de voltaje, o sea, ¿en qué unidad me va a dar? Volt. Ahí está. Perfecto. Bueno, aquí además vemos cómo en algunos ejemplos que se muestran por acá, nos muestra cómo podemos hacer para variar el campo magnético, perdón, la corriente inducida, haciendo variaciones. En los dibujitos que se ven por ahí, ¿sí? Nos muestra. Por ejemplo, en la figura esta que está por acá, en esta que está por aquí, se ve que hay una zona con campo magnético que está dibujado como un rectángulo celeste, y se ve una bobina, que podría ser simplemente una espira, que está penetrando en esa zona. Si está entrando en esa zona, esa espira está siendo atravesada cada vez más por líneas de campo magnético. Por lo tanto, el flujo está variando. No era nada antes de entrar a la zona y empieza a aumentar, por lo tanto hay una variación. Si varía el flujo, se produce campo magnético. Acuérdense que les había dicho que si no había variación, no se produce el flujo. O sea que precisábamos que una de las dos cosas se moviera, o el imán o la bobina, o que se produjera un cambio en el ángulo tita, como dijimos hace un ratito. En la figura de acá abajo, a la izquierda, vemos que hay un imán que es el que se está moviendo yendo hacia donde está la bobina. Y cuando va hacia donde está la bobina, ustedes ven una cantidad de líneas de campo magnético que salen del norte del imán. A medida que lo acerco, esa bobina es atravesada por más líneas de campo, por lo tanto el flujo está aumentando y se produce un campo, perdón, una FEM inducida y una corriente inducida. ¿Ah? Y el otro caso que se observa en la figura final, por aquí, es como girando a la bobina en una zona donde hay campo magnético, acá se ve la bobina sería este cilindrito que se muestra como en diagonal, y se la muestra girar en una zona entre dos polos de imán. ¿Sí? Si esa bobina gira, lo que está cambiando todo el tiempo es el ángulo, por lo tanto, si está cambiando todo el tiempo el ángulo, está cambiando el flujo, y se provoca FEM inducida.
Y hay una figura que no la analicé, que es la de arriba, que es la más fácil de analizar, en donde vemos dos bobinas, una que tiene más y otra que tiene menos espiras. Y ahí vemos que podríamos producir mayor inducida, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cable y le agregamos vueltas, enrollándolo o desenrollándolo. Si hacemos eso, lo que hacemos es variar la cantidad de Ns, ¿sí? Del número de espiras, y eso provoca variación en el voltaje generado, ¿no? En la FEM generada. Todos estos casos los vamos a ir analizando en ejercicios para que queden claros del todo, ¿sí? Por ahora los cuento nada más. La idea general va quedando. ¿Alguna consulta que quieran hacer hasta acá? No, no, por ahora no. Bueno. Bien. Acá vemos a la ecuación de vuelta y le ponen FEM, ¿ven? Pero es la misma letra, es lo mismo que hablamos recién. Recuerden ponerle la letra épsilon, en realidad no era una E, como me decían ustedes, se llama épsilon la letra que usamos, que es esa E curvada, que es como un 3 dado vuelta. Esa es la letra que iría ahí. ¿Tá? El signo negativo que aparece en la ecuación, que no lo mencioné, porque creo que lo vimos recién, estaba ahí, adelante de la N, acá también, ¿sí? Corresponde a algo que se llama la ley de Lenz, que creo que hoy no nos va a dar el tiempo de analizarla. ¿Tá? Pero en breve le vamos a hablar y tiene que ver con un fenómeno que ocurre cuando, dependiendo de si el flujo aumenta o el flujo disminuye. ¿Tá? Creo que hoy no lo vamos a poder profundizar demasiado. Vamos a ver si podemos aplicar la ley de Faraday a la resolución de un ejercicio. ¿Tá? Así que me voy a saltear un poquitito la parte de ley de Lenz, así nos ponemos a practicarla. El ejercicio es este que está por aquí. ¿Tá? Vamos a precisar copiar esta parte. Esa es la letra. ¿Tá? Y esta es la figura que tienen que copiar, la que está aquí al lado. ¿Me hacen el favor de copiar la letra que ya está por terminar la primera hora? Así en la segunda lo hacemos. Sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Tá. Bueno, la letra dice así. La espira de área 60 centímetros cuadrados se encuentra inicialmente en la posición indicada en la figura de la derecha, en la primera, en la que está arriba del todo. Dentro de un campo magnético que es uniforme y tiene un módulo de 0,020 Tesla. En un tiempo de 0,50 segundos, rota un ángulo de 60 grados. Y nos pide determinar cuál es la FEM inducida en dicho intervalo de tiempo. Veamos los datos que tenemos primero y después analizamos qué es lo que está pasando ahí en esa figura. A ver, ¿qué tenemos? Ayuda. Delta T. El campo magnético. Delta T, campo magnético, bien. El área y el ángulo. Tita. Bueno. Es verdad, tenemos todo eso. ¿Cuánto es delta T? 0,50 segundos. Bien. ¿Campo? 0,020. Tesla. ¿Superficie? 60 centímetros cuadrados.
Que lo... ¿Y tita? ...60 grados. En realidad tenemos dos titas. Uno inicial y otro final. ¿Cuánto es el inicial? Miren la figura de arriba. El inicial es 90. ¿Sí? Cero, ¿no? Entre S y B no hay, son paralelos, ¿no? Sí. ¿Sí? Dale, pongo así. Está bien. Tita inicial, que es 0 grados. Y tenemos un tita final, que es 60 grados. Se ve en la figura de abajo, ¿no? Hasta acá los datos se entienden, ¿no? Sí. Bien. ¿Algún problema con los datos que tenemos? ¿O está todo en orden? ¿Hay algo raro? No hay ningún problema. Sí. 0,60 Hay que pasar a metros cuadrados esto, ¿no? metros cuadrados. A ver si están de acuerdo con la pasada del compañero, de centímetros cuadrados a metro cuadrado. Sí. Estamos todos de acuerdo. ¿Están seguros? Sí. ¿Cuánto dicen que es un metro cuadrado ustedes en centímetros cuadrados? ¿100%? No. Centímetro. Un metro Bueno. Un metro son 100 centímetros, pero un metro cuadrado no son 100 centímetros. Son 100 centímetros cuadrados. Tampoco. A ver si alguien se da cuenta que hay diferencia. Es la misma. Pará, es. ¿Puede ser que sea 0,006? Tampoco. ¿Porque es a la menos 3? No. No. A ver, chiquilines, miren esto. Miren esto, a ver si se dan cuenta. Imagínense que yo tengo un cuadrado de 1 metro cuadrado de área. ¿Está? 1 metro cuadrado de área. ¿No es 0,01 metros cuadrados? No. No. ¿Me prestan atención un poquito? ¿Sí? Supongan que tengo un cuadrado de 1 metro cuadrado de área. Si tiene 1 metro cuadrado de área y es un cuadrado, es porque cada lado mide 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y yo cuando calculo el área de ese cuadrado, hago 1 metro por 1 metro. 100 por 100 por 100 por 100. No, ¿cómo 100 por 100 por 100 por 100? No, no seas malo. Es 1 metro por 1 metro. Y eso da 1 metro cuadrado. Solo tengo que multiplicar un lado por otro, no es un lado por otro, por otro, por otro, ¿no? Es una sola multiplicación. Si yo voy a calcular el área ahora, pero en centímetros, la cuenta que hago sería, como dijo el compañero, aparece 100, pero ¿cuántas veces? 2. Sería 100 por 100. 2. No, ¿cómo por 2? Vamos arriba, chiquilines. Estamos calculando un área, no se suman. Se multiplican entre sí. No, sinceramente, no sé en qué están perdidos. ¿Qué es lo que no se acuerdan cómo calcular áreas? Sí. O sea, sería 2, no 100 por 2. Es 100%.
Sí, o 100 a la 2 está bien, pero no por 2 como dijeron recién. ¿Está? ¿Cuánto da 100%? No. 10.000. 10.000. Da 10.000. O sea que da un 1 con 4 ceros. Centímetros cuadrados, ¿no? Sí. O sea que acá estamos viendo cuál es la relación entre centímetros y metros cuadrados. Un metro cuadrado, ¿sí? Ahí me faltó poner la C, es 10.000 centímetros cuadrados. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. ¿Ah? Entonces ahora cuando pasen de centímetros cuadrados a metros cuadrados acá arriba, tenemos que dividir ¿entre cuánto? Entre 10.000. Entre 10.000. Ahí está. Y nos da 0,0. Pero, profe, yo te había dicho que era 0,006. Pero no da 0,006. 60 dividido Ah, 10.000. vos me estás diciendo el resultado del área. Yo estaba preguntando, lo que pasa es que cuando tú me dijiste el 0,006, yo estaba preguntando cuánto equivalía a un metro cuadrado. Entonces, cuando me contestaste eso, no me di cuenta que me estabas hablando del dato que nos daba el ejercicio. ¿Está? Por eso no te entendí, disculpa. Bueno, entonces dividido 10.000 da 0, ahí ya corrí 2 lugares la coma, me quedan 4 lugares más, ¿no? O sea que quedaría, si no estoy mal, así. Me pasé ahí, ¿no? Ahí sí. Bien. Esto ahora sí está en metros cuadrados. ¿Se entendió, no? Sí. Está. Bueno, ahora sí, recién vamos a poder empezar con el ejercicio. Tenemos todos los datos necesarios. Bueno, recordemos la ecuación de flujo de campo magnético. Mientras yo dibujo flujo, que voy a estar 2 horas y media, dígame cómo se calculaba. Campo por superficie por coseno del ángulo. Bien. Pero si se fijan, nosotros tenemos dos flujos para calcular. ¿Por qué? Porque hay un flujo cuando el ángulo era 0 y hay otro flujo cuando el ángulo es 60. O sea que vamos a calcular flujo inicial y flujo final. Bueno, no se me rían del pulso. Bien, o sea que tendríamos campo, el campo vale siempre lo mismo en este ejercicio, ¿sí? Área, que ya la calculamos en metros cuadrados, la tenemos pronta, por coseno del ángulo, que inicialmente es 0 grados, o sea que sería coseno de 0 grados. Hagan esa cuentita. ¿Salió? Sí. 1,2 por 10 a la menos 4. Bien. 1,2 por 10 a la menos 4. ¿Y cuál es la unidad? Volts habíamos dicho, ¿no? Weber. Weber. Bien. Tenemos pronto el flujo inicial. Tenemos un flujo final también. Calculémoslo. El flujo final es en la misma cuenta de recién, pero sería con coseno de cuánto.
60. De Que es 60. 0,5. Sí. O sea, vas a la... O sea que sería la mitad de este, ¿no? Bueno, ¿les dio la mitad? La mitad, perdón. Sí. 6 por 10 a la menos 5 o 0,6 por 10 a la menos 4. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, ¿cómo les dio? ¿Cómo lo pongo? A la menos 5, puse yo, pero... 0,6. Ah, 6 por 10 a la menos No, 5. Está, dale. Es lo mismo. Es el mismo número. Weber de vuelta, ¿no? Bien, tenemos flujo inicial y flujo final. Tenemos que calcular FEM inducida. La FEM inducida, habíamos dicho, que era igual ¿a qué cosa? Al número de vueltas. Bien, sería menos el número de vueltas, que en este caso, ¿cuántas son? Eh, 0,006. Vamos a... Si lean la Son letra. dos. ¿Qué dice la letra al principio de todo? La espira, o sea, es una sola. Es una sola, o sea que no pongo nada, ¿no? O pongo un 1 o no pongo nada, es lo mismo. En la figura Bien. Y después se hacía, sí, y en la espira se la espira y dice n igual a 1. claro, es una sola. Bueno, entonces sería delta flujo sobre dividido delta t, ¿no? sí. Bien. Ustedes, lo que nos estaría faltando hacer entonces, para poder hacer esta cuenta, es calcular la variación de flujo. La variación de flujo, Ahí a restarle. hay que restar los dos que calcularon, ¿no? Era el. Sí, Sí. Queda Ah, claro, menos sí. 6 por 10 a la menos 5. Menos 1,2 por 10 a la menos 4. Bien. Al hacer esa resta, entonces da 6 por 10 a la menos 5, ¿no? Estoy bien, ¿no? ¿Alguien no entendió hasta acá algo? Pregunten, chiquilines, ¿eh? No, profe, estamos entendiendo, sí. Bueno. Hagamos la cuenta, entonces. Tenemos todo pronto para calcular la FEM inducida. Me dio menos 6 por 10 a la menos 5. ¿La FEM? No. El campo, o sea, el total del campo. Sí, es menos. Me faltó el signo negativo, gracias. El total del flujo, decís tú. Variación de flujo. Bueno, ahora tenemos que hacer la FEM. Sí. Ah, igual menos. Da, sí, ahí va. Menos 1,2 por 10 a la menos 4. 1,2 por 10 a la menos 4. No, menos 1,2 por 10 a la menos 4. ¿Pero y por qué? Si tienen que... Ah, Sí, claro, sí, porque está. tiene el signo de menos. Hay dos negativos, ¿no? Sí. Sí. Está. Bien. 1,2 por 10 a la menos 4. Sí. Bien. ¿Y en qué unidad da? Voltios. Bien.
¿Se entendió la idea? Sí. Profe, nosotros ahora tenemos el parcial de inglés. ¿A qué hora? ¿Ya? En un ratito y media. Bueno, está, cortamos acá entonces. Cortamos acá. Escúchenme una cosita. El jueves, como yo les había dicho, no debería poder darles clases. Si yo pudiera solucionarlo, les aviso antes. Y si no, la semana que viene vamos a empezar a recuperar horas, ¿está? Dale, genial. ¿Va a poder solucionar para el jueves darle? Bueno, mejor así no nos atrasamos tanto. Pero si no, la semana que viene arrancamos a hacer recuperación de horas, que Muñeca ya sabe también. ¿Está? Bueno, que pasen bien. Bueno, paisanos, sí. Chau, chau.